Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos y como por arte de magia, al oírme hablar, les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo deseo que estés bien y hoy nuevo episodio en este podcast Actuando. Un episodio con un título para mí muy interesante que es El elemento. Vaya uno estás hecho. Y como siempre, ahora mismo y en directo, tocándote uno de los temas que he publicado recientemente. Este tema que estoy tocando se titula La sombra de tu árbol. Un single que he publicado hace poquito y que estará dentro del álbum Piano Interior que llevo publicando ya desde hace unos meses. Cada mes un single y este La sombra de tu árbol. Y me sirve de música, aparte de servirme de música de fondo, de mi propia música de fondo que voy tocando mientras te estoy explicando. Me sirve también para conectarme, como siempre digo, ¿no? Para mí es un estado natural poder estar tocando estas teclas en el piano y explicándote cositas y contenido de valor, que es el que, que es uno de mis objetivos, ¿no? En este podcast Actuando. El elemento, vaya uno estás hecho. Cuando solemos decir a una persona, ¿no? Nos referimos a alguien pensando, vaya elemento está hecho, ¿no? Seguramente queremos decir muchas cosas, queremos decir que es todo un personaje, que es una persona que puede ser muy interesante, que puede ser muy listo, a veces no, muy lista, también puede ser. Pero en realidad a lo que me refiero hoy es a la teoría del elemento, the element, una teoría que nos dejó Ken Robinson. Ken Robinson fue un educador, un escritor y conferenciante británico. Doctor por la Universidad de Londres y investigó sobre la aplicación del teatro en la educación, pero más allá del teatro de las artes en la educación. Robinson está considerado como un experto en temas relacionados con la creatividad y la calidad de la enseñanza, innovación, recursos humanos, etc. Ken Robinson nos dejó en agosto de 2020, hace muy poquito. Y hasta poco antes de dejarnos, seguía dando conferencias y talleres y sobre todo cantidad de publicaciones, cantidad de libros publicados, entre ellos seguramente su mayor publicación, el bestseller The Element. ¿Y por qué es importante Ken Robinson? Es importante porque nos da una visión de lo que es la educación, pero la educación pensando en que ha de servir para algo, no simplemente como la manera de crecer en nuestra etapa educativa, sino que esa educación nos sirva para algo. Y la teoría del elemento es donde Ken Robinson nos desgrana los 3 grandes ámbitos que debe tener una vida para conseguir aquel objetivo en donde prácticamente todos los seres humanos coincidimos, ¿no? Es el objetivo de ser felices.
¿Y cuáles son estos 3 ámbitos de los que os estoy hablando? Pues el primero, Ken Robinson diría que es saber aquello para lo que tú eres bueno, saber aquello en lo que tú eres hábil. Como comentaba en algún episodio anterior, las habilidades muchas veces las tenemos que descubrir, porque venimos de serie con una serie de capacidades innatas que no siempre descubrimos. Claro, yo me he dedicado al mundo artístico, me he dedicado a la docencia, me he dedicado a ser concertista de piano, pero claro, en un momento dado a mí me llevaron a una escuela de música, ¿no? Si no, es probable que pudiera tener cierto talento para la música o para el piano, pero que nunca lo hubiera descubierto si en lugar de llevarme a una escuela de música me hubieran llevado a un club de tenis, por ejemplo. Por tanto, Ken Robinson hace mucha incidencia en ese primer ámbito importante, que sería el descubrir nuestras habilidades. Y cuando digo descubrir nuestras habilidades es también hacerlas descubrir a esas personas que a lo mejor tenemos la suerte de ser sus profesores, ¿no? Para los educadores, para los maestros, las maestras, que están cada día con muchos niños que están creciendo y niñas en donde hay que descubrir cuáles son sus talentos y cuáles son sus habilidades, ¿no? Por tanto, ese sería el primer y gran ámbito en donde Ken Robinson incide, el saber cuál es nuestra habilidad principal. El segundo gran ámbito sería descubrir qué es lo que realmente nos apasiona hacer. Y seguramente lo ideal sería que esta habilidad que os he comentado en el primer ámbito, el saber para lo que somos buenos, coincida que además nos apasione hacer aquello para lo que somos buenos. En el caso de la música, por poner un ejemplo muy concreto, suele ser muy habitual encontrar niñas y niños que muestran ya de manera muy clara unas habilidades muy altas para tocar un instrumento o para hacer lenguaje musical. Tienen aptitudes para la música de una manera muy marcada, ¿no? Muy alta. Pero puede ocurrir que esa niña, ese niño, no le guste o no le apasione tocar el violín o no le apasione tocar el piano. Pero cuando se pone, ¡guau!, le sale de maravilla. Eso lo decimos muchas veces también en otros ámbitos, en las matemáticas, por ejemplo. Hay niños y niñas que son muy hábiles en las matemáticas, pero no se ponen. ¿Por qué? Porque no les apasiona, no les gusta. Ken Robinson dice que el dúo perfecto sería saber aquello para lo que tú puedes demostrar unas habilidades muy altas, pero que además cuando te pones a hacerlo se te pasan las horas volando porque te apasiona, te encanta dedicarte a aquello. Y ahí vamos 2 de los ámbitos en donde estamos definiendo para lo que va a ser saber cuál es el elemento, the element, nuestro elemento, que se me da bien, que me apasiona, y vamos al tercer ámbito. Ken Robinson dice que este tercer ámbito, esta tercera área sería que aquello que se te da bien y aquello que te apasiona, además, pueda convertirse en un oficio. Un oficio, es decir, que te paguen por ello, que puedas ir a trabajar dedicándote a aquello para lo que eres hábil y que además te apasiona. ¡Wow! No sé si ahora mismo, mientras estoy explicando esto, tú que me estás escuchando, has detectado ya o ya debes saber, seguramente, ¿no?, para lo que eres hábil, en qué cosas demuestras que eres habilidoso o habilidosa. Alguna de esas a lo mejor te encanta hacerlo, te pasas horas muertas en aquello, ¿no? Pero la pregunta ¿es tu oficio? ¿Te dedicas a ello? ¿Te pagan por ello? Esa ya sería la tercera área, el tercer ámbito que Ken Robinson nos llama para que tú puedas configurar cuál es tu elemento, tu the element. Pues bien, si nos imaginamos un círculo, una circunferencia, 3 circunferencias en donde en una está para lo que soy hábil, en otra para lo que me apasiona y la otra en que me paguen porque es un oficio, pues en la intersección de estas 3 áreas está tu elemento.
Saber cuál es tu elemento, descubrirlo, tenerlo claro, cuál es tu elemento. Dice Ken Robinson que es la manera de poder llegar a dedicarte a algo en la vida que te haga tremendamente feliz. Porque ir a trabajar para una persona que le apasiona lo que hace y además tiene habilidad para hacerlo, es casi olvidarse que va a trabajar, ¿no? Seguramente puede ser un subidón continuo, ¿no? Los que nos dedicamos a la docencia, hacemos clases, entramos en un aula con esa adrenalina, ¿no? Que yo siempre digo que yo tengo la misma adrenalina, las mismas ganas de salir a un aula a dar una clase como cuando salgo en un auditorio lleno de gente a hacer un concierto. Para mí es la misma vivencia. En los dos casos salgo a actuar. Por eso titulé este podcast, esta serie de episodios, Actuando, porque salimos a actuar siempre. Incluso cuando salimos a la calle también estamos actuando, ¿no? Pues imagínate que vas a actuar a donde te apasiona, te gusta, se te da bien y, oye, y te pagan. Cuando explico esto a veces a mis estudiantes universitarios y les digo, oye, pensad en una cosa en la que seáis buenas, en la que os apasione y en lo que además te paguen, ¿no? ¡Wow! Y dicen, esto es un chollo, esto no puede existir, ¿no? Bueno, yo digo, debería ser lo normal, ¿no? Y al fin y al cabo, si estáis estudiando esta carrera es porque debería ser vuestro elemento. Ken Robinson, el autor de la teoría del elemento, nos dejó muchísimas frases, muchísimos pensamientos. Y os voy a nombrar algunos de ellos, los pilares de la creatividad, según Ken Robinson, ¿no? Porque al fin y al cabo, para vivir hay que ser altamente creativos. Él nos decía que construimos nuestras culturas no solo sobre los logros de aquellos que han llegado antes, sino también sobre sus ruinas. Todo es un aprendizaje. Nos comentaba también Ken Robinson, la imaginación es el proceso de traer a la mente cosas que no están presentes en nuestros sentidos. Estar en tu elemento no es solo una cuestión de aptitud, sino de pasión. Se trata de amar lo que haces. Decía Ken Robinson que en nuestras escuelas tienen una tarea doblemente difícil. No solo mejorar la lectura, la escritura, la aritmética, sino también el espíritu de emprendedor, la innovación y la creatividad. Sobre las tecnologías, Ken Robinson decía que las tecnologías son neutrales. Lo que cuenta es quién las usa y para qué las usan. Cualquier material, cualquier herramienta en manos de un artista puede resultar en una obra de arte. Cuando se refería a la lengua, al idioma, al lenguaje, decía que la lengua nativa de una persona influye en la forma en que percibe la música, por ejemplo. Es la misma sucesión de notas, esa misma sucesión de notas puede sonar diferente según el idioma que se aprendió cuando se crecía. La importancia de la educación, ¿no? La importancia de cómo hemos sido educados, cómo hemos crecido, el contexto familiar, el contexto del trabajo, el contexto de los compañeros, de los amigos, ¿no? Contexto. Una de las frases más bonitas que decía Ken Robinson y que me encanta, decía, cuando estás inspirado, tu trabajo puede inspirar a los demás. Y es que es verdad, la inspiración se contagia, el entusiasmo se contagia, igual que la sonrisa, igual que las carcajadas se contagian. Esa es la parte empática de las personas, ¿no? Que solemos transmitir a los demás, y en el caso de la inspiración, pues no hay nada mejor que un profesor inspirado para tener estudiantes y alumnos inspirados.
De hecho, Ken Robinson también nos decía que si los alumnos no aprenden, entonces no hay educación. Tal vez se trate de otra cosa, pero desde luego, si no aprenden, no es educación. En definitiva, este gran personaje, Ken Robinson, y del que recomiendo muchísimo la lectura de sus publicaciones, pero sobre todo las lecturas dedicadas a su teoría del elemento, The Element, nos decía que estudiar, experimentar las artes es fundamental para el desarrollo intelectual. Como hemos comentado algunas veces en algún episodio, esas dos maneras de entender el pensamiento, que sería el pensamiento creativo, en donde dicen que se desarrolla, es una actividad mucho más intensa en uno de los hemisferios del cerebro, el hemisferio derecho, y va unida a la actividad del otro hemisferio, que sería el hemisferio izquierdo, en donde se resume la parte más cognitiva, más intelectual, más lógico-matemática, la de la razón, la de la lengua. Aunque es verdad que tampoco lo podemos afirmar de una manera categórica, que todo ocurre en una parte o en la otra del cerebro, sino que son las interconexiones que hay entre los dos hemisferios, en lo que es el cuerpo calloso, que los une. Y es ahí donde esa actividad de tránsito de un hemisferio a otro es lo que realmente nos hace personas realmente potentes, tanto en el ámbito creativo como también en el ámbito más de la razón. Y bien, si en este episodio has descubierto la figura de Ken Robinson, o a lo mejor ya lo conocías, o conocías también su teoría del elemento, yo te invito a que hagas esta reflexión, ¿no? Sobre si aquello que estás haciendo hoy día, aquella dedicación que tú tienes, lo que te llena más horas del día, responde a esta teoría del elemento, que es aquello para lo que eres hábil, que te apasiona y además te estás dedicando como oficio a esa actividad. Y con la melodía de La sombra de tu árbol, este single que podéis escuchar como toda mi música en las plataformas digitales, pues me gustará si quieres enviarme un comentario, ya sea por privado o como tú lo desees, a mis canales, ya sea Instagram, por ejemplo, o Facebook, o incluso a través del formulario de mi página web, antonitolmos.com. Y me explicas si estás en tu elemento, The Element, o si alguna de las tres áreas pues no acabas de encontrarla. Quién sabe, ¿no? Yo, pues de una manera súper confidencial, siempre me encantará responderte y quién sabe si a lo mejor esa inspiración, ¿no?, que te decía hace un ratito, de que unas personas inspiran a otras personas que inspiran a otras personas, pues quizás nos podemos inspirar y encontrar que las tres áreas de tu elemento estén, súper conectadas. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta ahora.